Hola a todos, deseo que comiencen el día con mucha paz. Hay días que llegan sin avisar, sin planes especiales, pero aún así logran tocar nuestro corazón de una manera muy suave. Y hoy acompañarás a la familia de Alex en justamente un día así, una mañana llena de sol, una casa pequeña y tranquila, y esos momentos tan sencillos que a veces olvidamos que también son partes muy hermosas de la vida. Sonrisas fugaces, un desayuno cálido, unas cuantas conversaciones sin importancia. Todo parece normal, pero juntos crean una calidez muy especial. Es una sensación que nos hace entender que la felicidad nunca ha estado lejos, siempre ha estado en los pequeños momentos que compartimos con las personas que más queremos. Y lo verás, entenderás por qué ese día fue tan especial para ellos. Este vídeo te hará bajar un poco el ritmo, respirar hondo y sentir cada pequeño latido de la vida, esos latidos tranquilos que a veces pasamos por alto en medio del ajetreo de afuera. ¿Alguna vez has tenido un día así? Un día sin nada importante que contar, pero que cuando lo recuerdas te hace sonreír por lo ligero y suave que fue. Un día en el que el mundo sigue girando con prisa afuera, pero dentro de tu pequeño hogar, todo parece detenerse tranquilo, claro y lleno de una felicidad muy sencilla. Acompáñame y empecemos juntos ese pequeño viaje ahora mismo. La historia de hoy comienza en un día muy especial. Un día que nadie en la familia de Alex había planeado, pero que terminó convirtiéndose en uno de esos recuerdos más cálidos después de Nhieu Tan Quai Quong Voi Kong Viek Trach Niem y todo lo que no tiene nombre. Era una mañana soleada de fin de semana. Los rayos de luz finos y suaves como hilos se filtraban a través de las cortinas blancas y dibujaban líneas doradas sobre el suelo de madera que ya había oscurecido con los años. La casa pequeña parecía ponerse un abrigo suave y tranquilo, como si también estuviera soltando un suspiro largo después de tantos días acompañando a sus dueños en la vida agitada. Afuera la ciudad aún no despertaba del todo. Los ruidos, las bocinas y el movimiento habitual todavía no llenaban las calles. El aire de la mañana era tan claro y tan silencioso que solo con pararse frente a la ventana uno podía escuchar su propio latido, ese que los adultos suelen olvidar entre el ritmo acelerado de la vida. Alex, el hombre de la familia, siempre responsable y cuidadoso, normalmente se despierta con el sonido del teléfono, con notificaciones de trabajo y una lista interminable de cosas por hacer. Pero esta mañana todo se detuvo. No había correos, no había mensajes urgentes, no había reuniones repentinas. Él tomó el teléfono, lo miró unos segundos y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero que para él fue como decirse a sí mismo: hoy es solo para mi familia. Tuna, la esposa pequeña, paciente y siempre pendiente de todo, casi nunca tiene una mañana realmente tranquila. Desayunos apurados, recordarle a Henry que se prepare, horarios que cumplir. Todo eso hacía que a veces olvidara cómo se siente la calma sencilla. Pero hoy, con solo abrir la puerta de la cocina, sintió algo distinto, una ligereza suave en el aire. Sin prisas, sin alarmas, solo la luz del sol y el olor a pan tostado del pequeño comedor. Una sonrisa apareció en su rostro al escuchar los pasos rápidos de Henry corriendo por el pasillo, el sonido de los juguetes chocando su voz, hablando solo como si estuviera creando historias. Todo sonaba como una música llena de vida en una mañana así. Henry corrió hacia sus padres con sus ojos grandes y brillantes, como si llevara un mundo entero dentro. Les contó sobre el robot que había encontrado, sobre el viaje al espacio que acababa de imaginar al despertar, y sobre todas esas cosas que solo un niño puede inventar. Y justo en ese momento, con la voz clara de Henry, con la sonrisa suave de Tuna, con la mirada tranquila de Alex hacia los dos, la casa cambió por completo. Ya no parecía el lugar donde los adultos pasan a toda prisa cada mañana para llegar a tiempo al trabajo. No era el sitio donde se acumulaban papeles, tareas y pendientes. Se convirtió en un lugar donde el tiempo iba más lento. Muchísimo más lento.
Cada risa sonaba más lejos. Cada toque suave se sentía más cálido. Cada pasito pequeño de Henry hacía que la casa pareciera brillar un poco. En ese instante la paz no era silencio absoluto, era la sensación de que el corazón estaba lleno de la presencia de quienes más amas, lleno de cosas pequeñas pero verdaderas. Y justo ahí es donde comienza la historia de hoy. Y en medio de esa atmósfera tan suave, Alex y Tuna se miraron no con los ojos de dos adultos hablando de trabajos o responsabilidades, sino con la mirada de dos compañeros de vida que de repente se dan cuenta de algo. Hacía mucho tiempo que no tenían una mañana realmente para ellos. Una mañana sin prisas, sin el sonido insistente del teléfono, sin reuniones encimadas, sin esos pensamientos que siempre los hacen correr contra el reloj. Una mañana normal, pero que empezaba a volverse especial de la forma más sencilla. La casa en ese instante parecía liberarse de todo el ruido de la vida moderna. La luz dorada de la mañana entraba por las cortinas y caía sobre el piso como un velo suave. El ambiente era tan tranquilo que cualquiera podía escuchar su propia respiración. Y en esa calma tan rara, cada risa y cada paso pequeño de Henry sonaba más claro, más vivo. Henry corría por la casa con su dinosaurio verde favorito. Su voz era como una canción matutina inocente, libre y llena de energía. Cada pregunta curiosa, cada carcajada suya, hacía que el espacio tranquilo se convirtiera en una especie de sinfonía ligera de felicidad. Henry no sabía nada de estrés, responsabilidades o días importantes. Solo vivía la alegría de cada segundo. Y esa energía limpia hacía que la cocina hoy se sintiera cálida de una manera casi mágica. En medio de esa fluidez tan tranquila, Alex y Tuna recordaron algo que se habían prometido hacía mucho tiempo. Un día harían kimchi juntos en casa. Una promesa simple, olvidada sin querer entre tantas obligaciones, pero que ahora regresaba justo en el momento perfecto. Como si la vida quisiera recordarles que el amor también está en las cosas pequeñas que un día dejaron pasar. Alex llevó una cesta de coles a la mesa. Las hojas verdes brillaban bajo la luz, simples pero hermosas. Él empezó a separar cada hoja despacio. Aunque no fuera experto en la cocina, siempre se volvía sorprendentemente paciente cuando estaba preparando algo con su esposa. Sus manos grandes pero suaves trabajaban con cuidado, como si cada gesto fuera un modo silencioso de decirle a Tuna: estoy aquí. De verdad. Tuna a su lado sonrió al ver aquella concentración tan tierna. Ella era más rápida, más detallista, siempre con esa calidez natural cuando entraba a la cocina. Los ingredientes jengibre, ajo, ají en polvo, sal, salsa fermentada, quedaron ordenados como si estuviera preparando un pequeño ritual. Su voz se volvió más suave cuando le contó a Alex cómo de niña ayudaba a su madre a hacer kimchi. Recordó sus mejillas rojas por el picante, sus manos pequeñas metidas en agua fría, hasta entumecerse las risas de su mamá. Y por un momento toda esa imagen pareció revivir dentro de esta cocina. Mientras los padres cocinaban, Henry volvía a pasar corriendo con sus pasos cortos como los de un pajarito. Se asomó a la cesta, hizo un par de preguntas de esas que solo los niños inventan, y luego volvió a correr como si estuviera en medio de una misión muy importante. Cada vez que cruzaba la cocina, el lugar parecía iluminarse un poco más. Llegó el momento de preparar la mezcla del kimchi, la parte que le da alma al plato. El olor del ajo, del jengibre, de la cebolla verde y del ají rojo llenó la cocina, trayendo esa sensación cálida de las cocinas familiares de antes. Alex probó un poquito y enseguida hizo una mueca por el picante, frunció el ceño, apretó los labios, empezó a soplar. Tuna soltó una carcajada clara, tan limpia como un rayo de sol atravesando la ventana. Su risa llenó el aire, tocó a Alex y él no pudo evitar reír también.
Esa cocina se convirtió sin que ellos lo planearan en el lugar de pequeñas historias. Recordaron la vez que Tuna le enseñó a Alex a enrollar rollitos y él los apretó tanto que parecían a punto de explotar. O aquella vez que Alex quiso hacer pancakes y mezcló la harina de más dejando la cocina llena de polvo y a los dos riéndose sin parar. Historias que contadas a alguien más quizás no significarían nada, pero para ellos eran pequeñas piezas que construían una familia. Las manos de Alex llenas de ají, las manos de Tuna mojadas en salmuera, Henry corriendo con su dinosaurio bajo el brazo. Todo eso se mezcló en una mañana que no habían planeado, pero que terminó siendo una de las mañanas más memorables de sus vidas. Una mañana sin lujos, sin adornos, sin nada extraordinario. Solo luz suave, el olor fuerte del kimchi, risas y dos personas haciendo algo juntos. Una mañana tranquila, pero que lo decía todo. Los recuerdos pequeños, esos que parecen simples y fáciles de olvidar en medio del ritmo de la vida, son en realidad lo que conecta más fuerte a dos personas. No son los grandes hitos ni los momentos impresionantes, sino las cosas más sencillas, esas piezas diminutas que solo quienes se aman de verdad guardan en el corazón. Cuando cerraron el último frasco de kimchi la tarde, ya se inclinaba hacia un tono dorado como miel. La luz que entraba por la ventana cubría la casa con una capa cálida y suave, haciendo que todo se viera más tranquilo, más tierno. Era como un abrazo silencioso del tiempo recordándoles que un día hermoso estaba por terminar, y que había sido hermoso de una manera que ellos no esperaban. Henry ya dormía profundamente en su cuna con las mejillas rosadas después de jugar toda la mañana. Aún abrazaba con fuerza su dinosaurio verde como si fuera el compañero inseparable de todas sus aventuras. Su respiración suave llenaba el ambiente convirtiéndose en una especie de arrullo natural. Alex y Tuna se inclinaron para acomodarle la manta. Movimientos pequeños, cuidadosos, llenos de cariño. Luego se sentaron uno al lado del otro sin decir nada. No hacía falta. El silencio no era pesado. Estaba lleno de afecto, de entendimiento y de una calma profunda. Simplemente miraban a su hijo dormir, escuchando ese ritmo suave que parecía el latido mismo de su familia. Y justo en ese instante tranquilo, ambos comprendieron una verdad simple pero profunda. La felicidad no está en los viajes lujosos, en los regalos caros o en los logros brillantes que todo el mundo suele admirar. En realidad, la felicidad siempre ha estado en lo más cotidiano, en lo que a veces dejamos pasar. En una mañana libre después de días llenos de trabajo. En una cocina que huele a ajo, jengibre y ají rojo. En la risa de Henry resonando por la casa. En una historia vieja contada con una sonrisa suave y una mirada agradecida. En tener a alguien con quien compartirlo todo, desde lo maravilloso hasta lo más mínimo. Alex tomó la mano de Tuna en silencio. Un gesto leve pero más significativo que cualquier frase. No hacía falta hablar. Sus miradas decían claramente: gracias por seguir aquí. Gracias por no soltar mi mano. Tuna apoyó su cabeza en el hombro de él. Sintió ese calor familiar, esa seguridad que había sentido desde los primeros días juntos. Y entendió de nuevo que el amor verdadero no siempre es como en las películas. No son ramos enormes, ni declaraciones bajo luces románticas, ni momentos perfectos para mostrar en redes. El amor en su forma más hermosa es simplemente estar ahí el uno para el otro, completa y sinceramente, sin distracciones, sin prisa, sin máscaras. Como cuando Alex dejó su teléfono a un lado esa mañana, un gesto pequeño pero lleno de significado. Como cuando Tuna se rió al verlo probar la salsa de kimchi y hacer una mueca por el picante. Como cuando cocinaron juntos, hombro con hombro, no porque fuera necesario, sino porque lo querían, porque querían sentirse más unidos, aunque fuera solo un poco más.
Y aunque mañana la vida vuelva con su ritmo rápido, correos, trabajo, responsabilidades, fechas límite, los dos saben que mientras sigan teniéndose cualquier día, puede convertirse en un recuerdo suave. El frasco de kimchi en la esquina de la cocina necesitará unos días para fermentar, para que los sabores se mezclen y se vuelvan intensos, y su amor sencillo, lento, también fermenta a su manera, sin prisa, sin ruido, solo dejándose absorber poco a poco, en la vida volviéndose más firme, más tierno y más profundo con los años. Un día tranquilo llegó a su fin, pero su eco cálido, dulce y hondo se quedará en sus corazones durante mucho, mucho tiempo. Hôm nay An Linh muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện khiến cho An Linh không thể nào quên khi bé Harry, đứa trẻ An Linh yêu thương vì chiếc chuột bất ngờ bị bệnh. Tôi và Tuna, An Linh và Tuna chỉ biết nắm chặt tay nhau và run rẩy cùng người thành An niệm phút giây thầm ngập tràn bao la tình yêu dần đến trái tim bạn khi sáng ban mai cho Luna sắc vàng dịu dàng vốn dĩ ban ngày ta bình yên như sáng nay, ánh sáng ấy lại bất lực trước bầu không khí u ám nặng chịu lo âu. Trong chiếc nôi nhỏ bé Harry của bé bạn của tôi yêu thương như chiếc nôi nằm thiêm thiếp gương mặt đỏ bừng vì sốt buông lá hồng ngày nào nay ta nhớ. Đôi mắt to tròn chỉ còn khép hờ yếu ớt, có thể cảm biết tóc mệt mỏi lan lên từng nhát dao xoay thẳng vào trái tim tôi. Kể từ ngày tôi cầu hôn Tuna dưới ánh trăng, cái gật đầu cùng nụ hôn ngọt ngào của cô đã biến cuộc đời tôi thành một giấc mơ đẹp. Tôi đã hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ yêu thương hai mẹ con bằng tất cả những gì mình có. Dẫu tôi không phải là cha ruột của Harry, và tôi đã sống vì lời đó những đêm trăng trắng, tập hát ru dù lạc nhịp, những lần ngủ về thay tã, Tuna bật cười, những bữa cơm ấm áp bên trên bàn gỗ. Từ khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy đã đan thành sợi dây yêu thương bền chặt trong trái tim tôi. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng tất cả những hạnh phúc ấy như đứng bên bờ vực sụp đổ.